Mis dos libros esenciales de Alice Munro y un apunte sobre la falacia que pende sobre el cuento. Tinta y voz. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme en la edición número 11 de Tinta y Voz, un boletín dedicado a los libros y a quienes los hacen posibles. En un par de semanas, la literatura contemporánea perdió a dos de sus plumas emblemáticas, Paul Auster, fallecido el 30 de abril, y la canadiense Alice Munro, quien murió el pasado lunes en su casa de Ontario, a 2 meses apenas de cumplir 93 años. Premio Nobel de Literatura en 2013, Munro era reconocida de manera unánime por su maestría para narrar desde la brevedad y por la astucia con la que construía la psicología de sus personajes, cuya aparente simpleza, las suyas son criaturas normales, atravesadas por dudas cotidianas, desmenuzaba en una prosa diáfana y precisa. Cuando gracias al Nobel se difundió la obra de Munro fuera de las fronteras de Canadá, se desmanteló un prejuicio sostenido de forma casi secreta entre bambalinas editoriales, que los cuentos son un género menor y, en consecuencia, que venden poco. En este boletín ya hemos conversado ampliamente acerca de esta falacia, en una conversación con el narrador mexicano Roberto Abad, que puedes encontrar entrando a Tinta y Voz. En un artículo publicado en 2013, la novelista estadounidense Elisa Chappell se refirió a este asunto de la siguiente manera. Durante mucho tiempo, el cuento ha sido considerado el hijastro de la ficción. Hasta ahora parecía tristemente que el mayor elogio que la gran Alice Munro llegaría a cosechar sería el mote de nuestro Chekhov. Por eso, la noticia de que había ganado el Nobel de Literatura, un honor que Chekhov nunca recibió, fue una gloriosa sorpresa no solo para los millones de admiradores de Munro y para los escritores y valientes editores de relatos cortos, sino para las escritoras que con demasiada frecuencia son ignoradas por tales premios. Eso en 2013, pero más valioso aún me parece su siguiente apunte al respecto. Como todo lector de Munro sabe, sus historias pueden abarcar décadas, moverse rápidamente en el espacio y el tiempo y bascular entre puntos de vista y adoptar cualquier forma. Esa pericia, a mi entender, representa la forma más alta del quehacer literario. Estos son los dos libros esenciales de Alice Munro para mí. Danza de las sombras. Este es el libro, que hasta hace poco estaba inédito en español, que en 1968 consagró a la escritora canadiense. Contiene 15 relatos que iluminan los pasajes oscuros de la existencia humana. Están ambientados en los suburbios de Ontario. Amas de casa, padres devotos, granjeros, hombres solitarios, todos parecen llevar una vida sin contratiempos. Pero eso solo es apariencia, porque el filo narrativo de Munro es capaz de transmutar lo ordinario en paisajes psicológicos de una fuerza torrencial. El otro libro que quiero recomendar de Alice Munro se llama Algo que quería contarte. Este volumen, que reúne 13 relatos, exhibe los mayores dones de Munro, creo yo. En palabras de Margaret Atwood, su contemporánea y muy cercana amiga, disección es la palabra que mejor describe la obra de Munro. ¿Cómo deberíamos llamar sino a la combinación de escrutinio psicológico, exhumación arqueológica, recuerdo preciso y detallado y obsesión por el detalle más sórdido? Nada se antoja más humano que las flaquezas y los abismos del alma, y para narrar eso, Munro era una maestra. Ambos libros, Algo que quería contarte y Danza de las sombras, fueron publicados recientemente por Lumen en México. Muchas gracias por acompañarme en otra versión de Tinta y Voz. Tinta y voz. Un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.